Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de la importación. En realidad son temas que no son tan, tan largos. La importación e exportación, más que todo van por un tema del régimen aduaneros, pero sí tienen obviamente cierta incidencia en el IGB. También vamos a tocando ya el tema de exportación, antes vamos a tocar lo que son los conceptos de inafectación y los conceptos de exoneración del IGB. A ver, estos son todo el ámbito de aplicación del impuesto del IGB, que ya lo hemos desarrollado prácticamente en su 100%, ¿no? Acá solamente quedaría lo que es importación de bienes. Ustedes ya vieron venta en el país de bienes muebles, contratos de construcción, prestación de servicios, la primera venta de inmuebles por el constructor, utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Entonces, en el caso de la importación, como le indicaba, más que todo es un régimen aduanero, pero ¿en qué consiste en este caso? Consiste en poder traer en todo caso bienes del extranjero, ¿correcto? Y eso es lo que se grava justamente con tributos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Principalmente con la finalidad de poder equiparar en todo caso las condiciones de competencia, ¿no? Entre las empresas locales y entre las empresas extranjeras, ¿no? Es un tema prácticamente de poder equiparar condiciones, de no generar ventaja competitiva ya entre empresas locales y empresas extranjeras. Entonces, esa importación es lo que está grabado con IGB. Y no solamente con IGB, sino también se aplica un tema de impuesto selectivo al consumo, que en este caso entiendo que ya lo han desarrollado. Entonces, tenemos entonces que de acuerdo a un régimen aduanero, ya, solo estaría grabado entonces la importación definitiva de bienes, ¿correcto? Si nos vamos a la ley de aduanas, en lo que es importación, hace referencia a que es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio, ya para su consumo, ya luego del pago o garantía según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. Ahora, nos indica de que las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. ¿Ya que se refiere directamente con el levante para efectos aduaneros? Ya se define como en el momento en el cual se concluye el despacho de la importación. O sea, en ese momento en el cual se concluye el despacho de la importación, que lo que es levante, ¿ya? Ahí se considera como que el bien ya ha sido nacionalizado. Por lo tanto, estamos dentro de una importación definitiva, que es lo que estaría grabado directamente con los impuestos. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está grabado? La importación definitiva de bienes, ¿no? Es decir, aquella en la que el destino de las mercancías sea su consumo en el territorio nacional, ¿no? O sea, ese término de nacionalizado, hay que tenerlo en claro. Entonces tendríamos lo que es una importación definitiva y un consumo en el país. Esos serían los cuatro elementos que tendrían que englobarse para que pueda calificar como una importación definitiva y poder grabarlo con los impuestos correspondientes. Aquí tenemos un término que se incorpora en el 2014 y es importante porque aquí hubo mucha confusión antes de esta norma de poderlo confundir directamente con una utilización de servicios en el país. A ver, los intangibles, como nosotros sabemos, son aquellos, ¿no? Bienes, por así decir, que no se pueden tocar, son no materiales, ¿no? Como podemos decir, por ejemplo, la marca, alguna patente, el software, por ejemplo, es un intangible. Y antes de esta definición, había un informe, por ejemplo, que nos hacía referencia a una sesión en uso de un software y a una sesión definitiva de un software. Y nos daba directamente cuál sería la diferencia y cuál es lo que estaría grabado. No sé si ese ejemplo lo vieron en utilización de servicios en el país, pero es un caso bastante común, ¿ya? Y que se pone bastante como ejemplo cuando se toca justamente la parte de utilización de servicios prestados por no domiciliados. El informe hace referencia a que si un no domiciliado, en este caso, me cede el software en uso y este software yo lo voy a comercializar directamente en el país, estaríamos ante una utilización de servicios en el país.
¿no? Porque es independiente de dónde se celebre el contrato y dónde se realice el pago. Eso ya lo han desarrollado. Entonces, ahí estaría dentro del ámbito de aplicación, pero como utilización de servicios prestados por no domiciliados. Pero, ¿qué sucedería si es que no me ceden en uso el software, sino que me hacen una cesión definitiva? Es decir, yo no pago por la licencia, mejor dicho, del software, sino que yo pago directamente por la propiedad. O sea, yo ya estaría en este caso comprando la propiedad, en este caso. Eh, en ese caso, lo que hacía referencia el informe es de que no estaríamos, obviamente, ante una utilización de servicios del país y que tampoco se encontraría grabado. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros nos vamos antes de esta modificación directamente al artículo 1 de la ley del IGB, nos indica que está grabado en este caso o se considera como operación grabada la venta en el país de bienes muebles, ¿correcto? Ubicados en el territorio nacional. Y hace referencia que para el caso de bienes intangibles, estos se consideran ubicados en el territorio nacional cuando el titular y el adquiriente se encuentran domiciliados en el país. Y si en este caso el titular es un no domiciliado que me está cediendo definitivamente el software a un domiciliado, no estaría dentro del ámbito de aplicación. Por lo tanto, no estaría grabado con IGB. Entonces, dense cuenta de la figura, ¿no? Es una figura que se daba comúnmente antes, ¿ya? Y poder ver si es que era utilización o si es que era cesión definitiva, que estaríamos hablando de una cesión definitiva de un bien intangible. El informe es el 077-2007 SUNAT. Se los voy a compartir igual, ¿ya? Pero pueden tomar nota. Es el informe 077-2007 SUNAT. Es uno de los informes más conocidos para tratar este tema de utilización de servicios y el tema de importación de bienes intangibles. Pero ya en el año 2014 se hace una incorporación, una modificación a la norma del IGB, y con la ley 30-26-4 se define lo que es importación de bienes intangibles, ¿no? E indica que es la adquisición a título oneroso de bienes intangibles a un sujeto domiciliado en el exterior por parte de un sujeto domiciliado en el país, siempre que estén destinados a su empleo o consumo en el país, ¿correcto? Entonces, hay que tener clara esa definición porque este tema ahora, con esta ley, importación de bienes intangibles, ya, sí está grabado, obviamente, con IGB. Hay informes que sí ponían en práctica, por ejemplo, la transferencia de un software a través, por ejemplo, de un CD. Eso sí está, o sea, por más que el software sea intangible, está contenido en un bien mueble, que sería un CD. Y si ese CD va a pasar, obviamente, por temas de aduanas, estaríamos frente a una importación de bienes, independientemente de que sea un software. Y estaríamos hablando de una sesión definitiva, obviamente, ¿no? Porque si hablamos de una sesión en uso, ahí estamos frente a un servicio. Entonces, no hay que confundir el tema de la sesión en uso con el tema de la sesión definitiva. Son dos términos totalmente distintos para poder entender esta parte. A ver, el nacimiento de la obligación tributaria, en el caso de la importación de bienes, en el caso de la importación de bienes, estamos hablando que es en la fecha en que se solicita el despacho a consumo, ¿no? El despacho ya lo hemos entendido para temas aduaneros como el tema de levante, ¿no? El término de levante, o sea, mejor dicho, la nacionalización del bien. Y en el caso de la importación de bienes intangibles, nos hace referencia en la fecha en que se pague el valor de venta por el monto que se pague, sea total o parcial, o cuando se anote el comprobante de pago en el registro de compras. Algo similar al tema de la utilización de servicios, ¿no? Si ustedes pueden apreciar y recurren a la parte de utilización de servicios, van a ver que el nacimiento de la obligación tributaria es igual, en la fecha en que se pague o en la fecha de anotación del comprobante de pago. Entonces hay cierta similitud, simplemente hay que entender solamente los términos de cuándo se trata de una sesión en uso y una sesión definitiva. Vamos a pasar a esta parte ya de exoneraciones e inafectación, que justamente ya, o sea, ya tocando hemos desarrollado prácticamente toda la parte del artículo 1 de la ley del IGB, todo lo que es grabado, mejor dicho, todo lo que está dentro del ámbito de aplicación del IGB.
Ahora, ¿qué entendemos por inafectación y exoneración? A ver, toda norma te pone un ámbito de aplicación del impuesto, ¿correcto? O sea, la norma te indica, está grabado, por ejemplo, a ver, en el IGB te dice, por ejemplo, está grabado la prestación de servicios, y cuando nos vamos a la definición del servicio, te dice todo servicio que esté a título oneroso, ¿correcto? Entonces, de ahí entenderíamos de que está grabado la prestación de servicios a título oneroso, ¿correcto? Entonces, quiere decir que la prestación de servicio a título gratuito no estaría grabado. Entonces, ese concepto o ese hecho sustancial estaría fuera del ámbito de aplicación de la norma del IGB. Entonces, como estaría fuera del ámbito de aplicación, ¿ya? Ahí decimos de que está inafecto, ¿correcto? No decimos que está exonerado, decimos que está inafecto porque está fuera del alcance de la norma, está fuera del ámbito de aplicación de la norma, ¿sí? Es lo que también el ejemplo anterior, ¿no? Antes de la modificación del 2014, con ese tema de la importación de un bien intangible. Si nos decía la norma de que un bien intangible es cuando el titular sea domiciliado, y en este caso quien transfiere, el titular sería un no domiciliado, pues estaría inafecto porque estaba fuera del ámbito de aplicación de la norma. Ya, es similar. Entonces, todo lo que esté fuera del ámbito de aplicación, ya, de la norma, todo lo que esté fuera del alcance de la norma, decimos que está inafecto. Hay una inafectación. Y la exoneración es distinto porque la exoneración está dentro del ámbito de aplicación. Simplemente es que por una norma, por una ley, ya no se grava con el impuesto. Y ahí tenemos, por ejemplo, el apéndice 1, en la ley del IGB, para el caso de bienes, ahí están todos los bienes considerados como exonerados del IGB. Y esta exoneración obviamente tiene una temporalidad, que generalmente son 3 años y se prorroga por 3 años. Entonces, como vemos, es directamente por una norma. Entonces, el tema de los bienes exonerados, no hay que confundir de que está dentro del ámbito de aplicación, como aquí también lo pueden ver, está dentro del ámbito de aplicación, simplemente es que por una norma no se grava con el impuesto, mientras que el término de inafectación es porque está fuera del alcance de la norma, ¿sí? Entonces esos términos generalmente de manera doctrinaria hay que tenerlo en cuenta, porque ya a nivel profesional hay que saber cuándo nos referimos a un tema de inafectación o un tema de exoneración, que a veces viene en algunos exámenes, a veces cuando uno quiere postular a otras entidades tributarias como el SAT, SUNAT, vienen estas preguntas, aunque no, aunque algunos lo vean un poco fácil es la definición, pero no crean, a veces vienen este tipo de preguntas que doctrinariamente te dicen cuál es la diferencia entre una inafectación y una exoneración. Y uno hay que saber esas diferencias legales más que todo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ya dentro del artículo 2 de la ley del IGB, todos los conceptos que están directamente inafectos, ¿no? Así como la norma te pone en el artículo 1 los conceptos que están grabados, en el artículo 2 te pone los conceptos que no están grabados. Entonces ahí podemos enumerar algunos, como por ejemplo el tema de las multas, las indemnizaciones, los dividendos, participación en las utilidades, las cotizaciones mensuales percibidas por las asociaciones sin fines de lucro, operaciones expresamente contempladas en todo el artículo 2. Aquí también, por ejemplo, el arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de primera o segunda, ¿no? Queda claro ahí, ¿no? Porque si es renta de tercera categoría, el arrendamiento sería un servicio, ¿no? Y si es un servicio, el servicio, en este caso, a título oneroso, sí está grabado con IGB. Por lo tanto, ahí sí estaría dentro del ámbito de aplicación. Pero si calza como renta de primera, ya, o renta de segunda, no estaría grabado porque estamos hablando de una persona natural sin negocio directamente. La transferencia de bienes usados usados que efectúan las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial. Es decir, que no exista un tema de habitualidad, ¿no? Ya este término lo hemos tratado mucho en otros temas,
Creo que también lo tratamos en lo que es construcción, por ejemplo, primeramente inmuebles. En renta también se toca mucho este tema de habitualidad. Es un tema que lo deben tener claro en el caso de tributos, la habitualidad. Claro que en importación, por ejemplo, no existe habitualidad. Ahí sí tener ojo. En importación no hay habitualidad, ¿sí? Pero aquí te pone sí un supuesto en el caso de que no sean habituales ya la venta o la transferencia de bienes usados, no va a estar grabado con IGB, ¿no? Pero si ya hay un tema lucrativo, ya hay una habitualidad, ahí obviamente sí estaría grabado con el IGB. Tenemos ahí también los otros supuestos, que todo esto lo pueden encontrar en el artículo 2, algunas operaciones del BCR, los pasajes internacionales, iglesias católicas, regalías, el tema de las AFPs, la utilización de servicios en el país cuando la retribución por el servicio forme parte del valor en aduana de un bien corporal, eso también, cuya importación se encuentre grabada con un impuesto. Y aquí también tenemos el tema de importación, aquí. Las importaciones de bienes corporales también, cuando el ingreso de los bienes al país se realiza en virtud a un contrato de obra, celebrado bajo la modalidad llave en mano y a suma alzada, por el cual un sujeto no domiciliado se obliga a diseñar, construir y poner en funcionamiento una obra determinada en el país, asumiendo la responsabilidad global frente al cliente. Es como un tema de bienes futuros, ¿no? Ya de repente han visto este tema de bienes futuros, es algo similar, ¿ya? Entonces, en ese caso no estaría grabado con el IGB, está dentro del alcance del artículo 2. En el caso de las exoneraciones, como les indiqué, es directamente por norma. Aquí van a haber dos apéndices, el apéndice 1 y el apéndice 2. Antes existía el apéndice 5 también, en el cual hacía referencia a los servicios que se consideran como exportación, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que en el caso de la exportación, bueno, ahí vamos a analizar si es que la exportación es sin afecto, es exonerado o es gravado. Ahí también hay bastante polémica en el tema doctrinal, ¿no? Con el tema de la exportación. Pero en todo caso, existía el apéndice 5, el cual fue derogado, ¿ya? Y actualmente solo existe el apéndice 1 y el apéndice 2 de la ley del IGB, en el cual en el apéndice 1 vamos a ver el tema de los bienes que están exonerados del IGB, que generalmente son bienes, materia prima, ¿no? Generalmente son alimentos, como verduras, frutas, pescados, ¿no? Unos despojos también, tema de carnes. Entonces, eso es lo que está exonerado del IGB. Y en el apéndice 2 tenemos el tema de lo que es los servicios, ¿no? Que están exonerados, como por ejemplo el transporte público, ya que es uno de los más común. El tema también de eventos culturales, ya aprobados obviamente por resolución del Ministerio de la Cultura. Entonces, eso lo van a poder encontrar en esos dos apéndices, el 1 y el 2. Aquí tenemos un informe que consideré importante, ¿ya? En el cual nos indica que los intereses compensatorios originados por la venta al crédito de bienes exonerados del IGB, o sea, del apéndice 1, bienes exonerados del IGB, si yo vendo al crédito esos bienes, esos intereses compensatorios se encuentran también exonerados de dicho impuesto. El comprador, en el supuesto que el vendedor de tales bienes aplique el IGB sobre los intereses compensatorios, consignándolos separadamente en el respectivo comprobante de pago, no podrá hacer uso del crédito fiscal correspondiente. Interesante, ¿no? Porque, a ver, cuando uno vende, cuando uno vende el crédito, generalmente aplica intereses, ¿no? Intereses compensatorios. Ahora, si yo les pregunto directamente, ¿los intereses compensatorios como tal están grabados o no están grabados con el IGB? Los intereses compensatorios como tal sí estarían grabados con el IGB, por su definición. Los intereses compensatorios provienen directamente de la transferencia o prestación de un servicio. Y es o también, por ejemplo, intereses compensatorios también hablamos de repente por un préstamo. Y el préstamo es un servicio porque yo estoy haciendo uso del dinero,
¿correcto? Entonces esos intereses compensatorios como tal sí estarían grabados con el IGB. Lo que no está grabado con el IGB son los intereses moratorios, que es totalmente distinto, ¿no? Si hablamos por definición, son totalmente distintos los intereses compensatorios de los moratorios. Los moratorios estamos hablando por un tema de plazos, de que yo no pagué directamente, por ejemplo, mi préstamo dentro del 30 de cada mes, entonces me va a sumar intereses moratorios muy aparte de los intereses compensatorios que me puedan cobrar. Entonces, como tal, sí estaría grabado con el IGB. Pero este informe es interesante porque si estamos hablando de bienes del apéndice 1 y yo los vendo al crédito y cobro intereses compensatorios, lo que nos dice el informe es que también van a estar exonerados. Ahí también podemos tocar un tema el tema que hemos tocado, ¿no? Que es el de que si el principal, en este caso, está exonerado, entonces la actividad complementaria o la accesoriedad, mejor dicho, también lo estaría. También podríamos remitirnos directamente al artículo 14 en todo caso. Pero, ¿qué sucede si es que el vendedor me los aplicó? De repente me los consideró discriminadamente y me aplicó el IGB. Lo que nos dice el informe es de que yo, en este caso, no voy a poder hacer uso del crédito fiscal, por más que me lo haya considerado discriminadamente, ¿ya? Y por más que quizás yo lo haya pagado, no me corresponde en ese caso hacer uso del crédito fiscal. Entonces, es interesante el informe. Aquí, bueno, los bienes exonerados, como le indicaba, la venta en el país o importación de bienes, primera venta de inmuebles que lo hemos tocado, siempre que no supere las 35 UITs y no esté destinado a vivienda. Y bueno, todo lo demás bienes que eran frutas, verduras que les comenté, ¿no? Y en el apéndice 2 tenemos los servicios, que entre los más comunes o el principal está el servicio de transporte público de pasajeros dentro del país, servicio de transporte de carga desde el país hacia el exterior, espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos y otros calificados por comisión, servicio de expendio de comidas, eso también, comedores populares, universidades públicas, y otras del apéndice 2 y normas especiales. Acá hay un temita con el tema de la renuncia a la exoneración. Ustedes deben de haber escuchado de que yo en este caso también podría renunciar a la exoneración del IGB. Y ahora la pregunta es, ¿yo puedo renunciar a la exoneración del IGB del apéndice 1 y 2 o solo del apéndice 1 o solo del apéndice 2? Pregunta de examen, porque esa fue una pregunta de examen, me acuerdo de un concurso de SUNAT. ¿Ustedes qué dicen? ¿Yo a qué puedo renunciar a la exoneración? ¿Solo del apéndice 1, solo del apéndice 2 o de ambos? Ahí la respuesta es solo del apéndice 1, ¿correcto? Yo solo puedo renunciar a la exoneración del IGB del apéndice 1. Del apéndice 2 no puedo renunciar. Ahora, ¿por qué en este caso renunciar a la exoneración? Uno, por un tema de crédito fiscal, ¿no? Indudablemente, crédito fiscal que le puedes otorgar directamente a tu comprador. Y también hay que tener en cuenta, en el caso de la renuncia a la exoneración, ¿ya? Hay que tener en cuenta un tema importante, que es la detracción, que entiendo que ya lo deben de haber desarrollado, ya, quizás, ¿ya? Pero si yo vendo un bien exonerado del IGB, el apéndice 1, está sujeto a una detracción de 1.5%. Y los bienes que están sujetos a la renuncia a la exoneración también están sujetos a detracción. Antes no lo estaban, pero ya a partir del 2018, ya están sujetos, en este caso, a la detracción. Y la tasa de detracción es mayor, es 10%. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si yo renuncio a la exoneración, entonces los bienes del apéndice 1 tendré que sujetarlos a detracción del 10%. Ahora, si yo renuncio a la exoneración, en cualquier momento yo podría volverme a exonerar de esos bienes, que también es una pregunta común, ¿no? Y yo de repente puedo volverme a exonerar esos bienes y en cualquier otro momento de repente podría volver a solicitar la renuncia a la exoneración. No, en este caso la renuncia a la exoneración es única, es por una sola vez. No puedo yo volver. Si yo renuncio a la exoneración del IGB, ya no es factible de que yo vuelva ya a exonerar esos bienes. Ya
queda ahí, es por única vez. Si yo me exoneré del apéndice 1, todos los bienes en adelante, ¿ya? Que yo transfiera ya de ese apéndice 1, los tendré que gravar con el impuesto. ¿Sí? Eso es algo también importante y que generalmente se preguntan generalmente. Me hace una pregunta en el chat. Señores, buenas noches. La empresa donde laboro tiene un cliente colombiano que al momento del pago nos está realizando la retención del 20% del total de la factura, indicando los siguientes pagos abono en cuenta por concepto de consultoría de servicio de licencia de prestado por no asignado. ¿Es factible? A ver, con Colombia tenemos un tema, nos estamos saliendo igual del tema, pero vamos a responder. Con Colombia tenemos un convenio, que es la decisión 578, ¿ya? Que es con todos los países de la Comunidad Andina de Naciones, en el cual hay un tratamiento para el tema de tributos. ¿Qué nos dice generalmente el convenio? De que, a ver, los convenios primero, ¿para qué están hechos? Para poder evitar la doble imposición tributaria, ¿correcto? O sea, para poder tributar bien en el país no domiciliado o para poder tributar aquí en el Perú, ¿correcto? Y eso va a depender en todo caso ante qué situación estemos. Si estamos frente a un servicio, generalmente los servicios se van a grabar donde se genera la fuente, o sea, donde se genera el beneficio. Vamos a decir que si el beneficio se genera en Colombia, pues tendrán que retenerte en Colombia, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto es la tasa que te tienen que retener? Lo que indica el convenio es que la tasa no puede ser mayor, en este caso, a lo establecido, en este caso, por el régimen tributario del país. Por ejemplo, si te voy a poner el caso, vamos a suponerlo el caso de que sea un colombiano, ¿sí? Para que lo puedas entender. Un colombiano o una empresa colombiana nos presta un servicio a nosotros aquí en el país y se genera la renta en el país, o sea, la fuente está en el país, ¿ya? Por lo tanto, aquí en Perú tendríamos que retenerle. ¿Cuánto le retendríamos? El 29.5%. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos indica nuestra legislación. No podemos retenerle más del 29.5%. Entonces, si tú me indicas de que te están reteniendo en Colombia, es porque la fuente se debe estar generando en Colombia, obviamente. Entonces, en Colombia te van a retener de acuerdo a su legislación. Lo más probable es que su legislación te indique 20%, por lo tanto te están reteniendo 20%. Ahora, eso obviamente tú lo vas a poder utilizar directamente aquí como crédito, obviamente no sujeto a devolución para efectos de la declaración jurada anual. Pero sí es factible, obviamente. Obviamente es factible que te retengan en Colombia porque tú estás generando la fuente de ingreso, lo estás generando en Colombia. Por lo tanto, sí es factible de que te puedan retener. ¿Esto aplica a todo tipo de servicio? Sí, sí aplica a todo tipo de servicio. Tú me estás hablando de asistencia técnica y servicios de consultoría, sí aplica. Incluso hay un numeral, no lo tengo ahorita a la mano, pero te sugiero que revises la decisión 578, ¿ya? Y hay un numeral específicamente justo para temas de asistencia técnica y temas de consultoría que está dentro de lo que es asistencia técnica. Entonces, si es factible, nos hizo la pregunta Cris- Cristel Sánchez. Sí, sí es factible entonces que te puedan retener, ¿no? Como te digo, puedes revisar la decisión 578, ahí está estipulado. Entonces tú estás generando la fuente directamente en Colombia, por lo tanto ellos te están reteniendo de acuerdo a su legislación. Lo más probable es que su legislación te indique 20%, es por eso que te están reteniendo el 20%, ¿no? Que sería el caso similar si es que viene una empresa colombiana a prestar un servicio aquí en el Perú. Igual aquí en el Perú le vamos a retener, que en este caso sería el 29.5%. Salvo de que el convenio te indique una tasa especial, que es distinto, ¿no? Por ejemplo, hay CDIs con otros países, ya con Chile, por ejemplo, el tratamiento es distinto, salvo de que el mismo CDI te ponga una retención distinta, ¿no? Es interesante el tema de los CDIs, ya de aquí cuando vean tributación internacional van a desarrollarlo más a fondo este tema, ¿ya? Incluso acaba de salir el convenio de doble imposición tributaria de Perú-Japón, que ya salió publicado el protocolo y que entra en vigencia el 29 de este mes. Le puedo sugerir que lo puedan descargar. Ya está el peruano se publicó el día 24, si no recuerdo, ¿ya? Está publicado y está colgado también en nuestra red social, en el LinkedIn de la Comisión de Derecho Tributario. Ahí está el convenio, lo pueden descargar.
y es un convenio muy interesante porque plantea temas diferentes, ¿ya? A los convenios anteriores, porque ya no te pone un ítem de asistencia técnica, sino que te lo define dentro de lo que son beneficios empresariales. O sea, se va a tomar, se va a aplicar ya de acuerdo al concepto de beneficios empresariales que tomaba los otros CDIs. Es interesante, les sugiero que puedan descargarlo y de repente por ahí puedan empaparse un poco más del tema para que cuando ya ingresen al módulo de tributación internacional y toquen convenios de doble imposición tributaria, se les haga más factible. Casi todos los convenios suelen ser similares, casi todos, ¿ya? Tienen sus peculiaridades, algunos, ¿ya? Pero, casi todos manejan el mismo criterio, ¿no? Hay algunos criterios que no han sido recogidos, ahí se habla mucho de establecimiento permanente, sede de producción, sede fija, entonces son términos jurídicos, legales que uno tiene que ir manejando. Pero si gustan, de repente en el chat ahora les comparto un material sobre el comparativo de los CDIs, como para que se vayan familiarizando para que puedan ingresar al siguiente módulo. Igual gracias por la pregunta, Cristel. Espero haberte resuelto la duda. A ver, seguimos con nuestro tema. Entonces, hablando de la renuncia a la exoneración, como le indicaba ahí, los contribuyentes que realicen las operaciones comprendidas en el apéndice 1, solo en el apéndice 1, recuerden eso, ¿ya? Podrán renunciar a la exoneración, optando por pagar, en este caso, el impuesto por el total de dichas operaciones, debiendo realizar los siguientes pasos. Uno, deberán presentar una solicitud de renuncia. El formulario ahí es el 2225, cumpliendo todos los requisitos que indica la RS 103-2000 SUNAT, ¿no? La renuncia será efectiva desde el primer día del mes siguiente de aprobada la solicitud. Y ahí resalté que indica, ¿no? La renuncia a la exoneración se efectuará por la venta e importación de todos los bienes contenidos en el apéndice 1 y por única vez, ¿correcto? A partir de la fecha en que se hace efectiva la renuncia, el sujeto no podrá acogerse nuevamente a la exoneración establecida en el apéndice 1 del decreto que hace referencia al tema del IGB. Correcto, entonces con eso terminamos esta partecita. Voy a compartir otras diapositivas para pasar al tema de exportación y saldo a favor del exportador, que hay un poquito, saldo a favor del exportador como para ahondar un poquito ahí más. A ver, permítanme compartir la diapositiva. Ahí está. Sí, creo que sí lo están viendo, ¿no? Exportación. Me confirman si están viendo la nueva diapositiva de exportaciones, por favor, para continuar con este temita. Sí, perfecto. Ya, entonces vamos a tema de exportaciones. A ver, la exportación, como ya lo había indicado, no está grabado con el IGB, ¿ya? Pero entonces diríamos, bueno, si no está grabado, entonces, por qué su estudio directamente con el IGB, ¿no? O sea, ¿por qué directamente estudiarlo? A ver, lo que sucede es que en la exportación, ya primero vamos a decir que si bien es cierto no hay ninguna vinculación directa que podríamos apreciar directamente con el IGB, ¿ya? Pero recordemos que si yo voy a exportar de repente bienes directamente manufacturados, recordemos que yo voy a tener que comprar bienes. Y por esos bienes directamente yo estoy pagando un IGB, ¿correcto? Entonces, lo que se tiene que realizar precisamente con el tema de la exportación es generar directamente un mecanismo, ¿no? Entonces, este tema de exportación lo que requiere es de un mecanismo que nos permita, que permite en este caso al productor, ya al exportador, poder recuperar ese IGB de ventas por las compras que ha efectuado y que obviamente no va a poder trasladar hacia el exterior. Recordemos que si yo exporto, yo no le voy a cobrar IGB a esa persona no domiciliada que me está comprando, ¿no? Pero sin embargo, yo sí he pagado el IGB
al momento de comprar todo eso, esas materias primas de repente que voy a utilizar para mi exportación. Entonces, es justamente eso lo que se estudia en la exportación para efectos del IGB, ¿no? Ese mecanismo, ¿ya? Para poder recuperar ese IGB, ¿ya? De compras, ¿correcto? Ahora, si nosotros nos vamos al tema de IGB de compras, ¿ya? Y hablamos un poquito de crédito fiscal, entonces diríamos, ¿ya? De que ya han visto en este caso crédito fiscal, y uno de los requisitos del crédito fiscal es de que esa compra obviamente esté destinada a una venta agravada, ¿correcto? Y ustedes me dirán, entonces, en la exportación no se cumple, ¿no? Porque si tú me dices que la exportación está exonerado, no está agravado, entonces no cumpliría ese supuesto, por lo tanto no habría directamente crédito fiscal que se pueda aplicar. Entonces ahí, es ahí donde nace el tema mucho de la doctrina, ¿no? De que algunos autores en este caso toman de que la exportación, para efectos de que cumpla este supuesto, se diría que sí está grabado, pero está grabado con un valor cero, o sea, con un valor de 0%. Entonces, si nos ponemos estrictamente a la norma, ¿ya? Entonces diríamos que la exportación está grabado con una tasa de 0%, ¿correcto? Ese sería quizás el concepto más adecuado para que pueda calzar la figura, ¿ya? De poder recuperar ese crédito que yo, o ese IGB, mejor dicho, que yo he pagado en las compras. Porque si yo hablo de que la exportación está exonerado o está no grabado, pues no calzaría dentro del supuesto de la norma, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo quizás, ¿no? Un poco en cuenta. También lo preguntan, ojo, en algunos exámenes, recuerdo ahí, en algunos exámenes lo han preguntado, ¿no? La exportación es una operación que no está grabado, inafecto, exonerado o grabado a tasa 0%. La respuesta es no grabado, disculpen, con una tasa de 0%. ¿Correcto? Esa es la respuesta que se acerca más para que pueda calzar, ¿no? Dentro de esta figura también lo que vamos a ver, que es el saldo a favor del exportador y el saldo a favor materia de beneficio, que no son conceptos iguales, son conceptos distintos. Entonces tengan en cuenta eso. Para efectos legales, jurídicos, doctrinarios, es mejor decir eso, ¿no? Es mejor decir que la exportación sí está grabado, pero con una tasa de 0%. Entonces tenemos esta figura dentro de la exportación. Cuando hablamos de exportación, obviamente, de bienes, ¿no? Estamos hablando de venta. Hay un vendedor directamente domiciliado, está en el Perú, el adquiriente es el no domiciliado, y los bienes muebles que son objeto de trámite de exportación definitiva, ¿no? Cuando hablamos directamente de bienes. Aquí tenemos otros supuestos directamente de exportación de bienes. Tanto la importación como la exportación, si ustedes ven, en la ley del IGB y en el reglamento no se desarrolla mucho, ¿correcto? Este tema más se desarrolla en lo que es la Ley General de Aduanas. Ahí sí hablamos todo de importación, exportación. No sé, en la ley del IGB y el reglamento no se desarrolla mucho. El tema de la exportación lo pueden ubicar más que todo en el artículo 33 de la ley del IGB, pero en el artículo 33 hace mayor énfasis al tema de lo que es exportación de servicios, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el caso de la exportación de servicios, ¿ya? Hay un caso muy particular, ya que por ahí siempre se toca, que es el tema de venderle a un no domiciliado estando en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy una empresa que me dedico a la venta de artesanías o de repente objetos, no sé, que compran generalmente los turistas, ¿no? Pero estoy generando obviamente renta de tercera, ¿no? Y vendo bienes de repente que generalmente llevan turistas. Entonces, si yo le vendo en este caso a un no domiciliado, ojo, ¿ya? Porque puede ser que sea una persona, no sé, francesa o inglesa, pero ya esté más de 183 días en el país y ya se considere como domiciliado, ojo. Entonces, hay que tener en cuenta ese tema de la condición. Entonces, si yo le vendo a un no domiciliado, ¿eso sería una exportación o no sería una exportación? Es la pregunta.
lo que nos indica la norma, ¿ya? Y que en todo caso aclaró de cierta forma, porque siempre existía ahí algunas dudas, es de que si yo le vendo en este caso a un no domiciliado, tiene que cumplir ciertas condiciones para que se pueda considerar como exportación. Y una de esas condiciones es de que el bien pueda ser embarcado dentro de los 60 días, 60 días calendario, en este caso, de emitido, en este caso, el comprobante de pago. Ahora, algunos me dirán, y la misma pregunta que es la que yo me hacía ya en su momento, es cómo yo sé de que en este caso el comprador lo va a despachar dentro de los 60 días de emitida la factura. O sea, yo le vendo hoy día, le emito la factura de los bienes que le estoy transfiriendo y el comprador me indica, sí, mira, de aquí a 20 días yo me voy fuera del país, por lo tanto voy a embarcar estos bienes. Entonces, ¿qué sucede en este caso si es que no se cumple esa condición? Si es que no se cumple, simplemente no sería exportación. Y yo tuve que haberlo grabado. ¿Quién asumiría el impuesto en este caso? Obviamente que el vendedor. Entonces, la pregunta ahí era qué hacer ante esa situación, ¿no? ¿Qué hacer de no tener la seguridad directamente de que de repente pueda ser embarcado o no los bienes? Lo que en algún momento, el criterio en todo caso que se podía manejar era poder hacer un documento y una firma en este caso entre las partes y un tema de compromiso, por así decirlo, ya de que voy a embarcar los bienes y que firme en este caso ambas partes, ¿no? Para tener en todo caso un sustento para alguna fiscalización. Pero hay que tener bastante cuidado con ese tema porque si es que obviamente no fue embarcado, es lo más probable que Tsunami lo pueda reparar, ¿no? Porque no va a ser considerado exportación y por lo tanto, al no cumplir la condición, voy a tener que asumir en ese caso el pago del IGB. Es un tema muy peculiar, ¿ya? Pero que a veces, en la práctica a veces se da. En la práctica a veces se suele dar en este caso y a veces el vendedor es el quien tiene que asumir directamente el impuesto, ¿no? A ver, entonces ahí como vemos, tenemos que es importante considerar que el concepto propio de las operaciones de exportación es que en su consumo se efectúan en el exterior. No obstante, dentro del artículo 33 se contiene una lista de operaciones de exportación que no cumplen con este criterio. Claro, el artículo 33 es el que desarrolla prácticamente todo este tema de la exportación de servicios. Entonces, a ver, pasamos aquí y tenemos el saldo a favor del exportador. ¿Qué es el saldo a favor del exportador? A ver, el saldo a favor del exportador no es más que el crédito fiscal. O sea, no es más que el IGB de compras que yo pagué directamente, ¿ya? Para, obviamente, destinarlo a una venta, ¿no? O destinarlo a una exportación, ¿correcto? Destinarlo, en este caso, a una operación grabada con tasa cero. Entonces, el IGB de compras, crédito fiscal, es igual a saldo a favor del exportador, ¿correcto? Ahora, aquí pasamos a un tema de diferenciarlo directamente de lo que es saldo a favor materia de beneficio. Si nosotros nos ponemos en el plano local, cuando yo tengo una venta y una compra, ¿no? Y hago esa diferencia me va a dar un crédito, ¿no? Que es lo que justamente yo puedo estar utilizando, ¿no? Para poder compensar directamente contra periodos futuros. Aquí va a suceder algo similar, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Tenemos que el impuesto bruto del IGB, que es el IGB de ventas, menos el saldo a favor del exportador, que justamente es el IGB de compras, nos va a dar directamente lo que es el saldo a favor materia de beneficio, ¿ya? Y es ese saldo a favor materia de beneficio el que yo voy a poder solicitar la devolución o la compensación. Entonces, ojo, yo no solicito la compensación o la devolución del saldo a favor del exportador. Si nos preguntan, ¿qué es lo que se solicita por devolución o compensación? ¿El saldo a favor del exportador o el saldo a favor materia de beneficio? La respuesta ahí es saldo a favor materia de beneficio, ¿sí? Porque el saldo a favor del exportador no es más que el crédito fiscal, o sea, no es más que el IGB de compras. ¿Sí? Lo que yo voy a solicitar por devolución es lo que me quede de poder restar ese IGB de ventas con ese IGB de compras, que es lo que se define como saldo a favor materia de beneficio. Entonces, ese concepto lo deben tener bien claro,
Entonces, es ese saldo a favor, materia y beneficio, el que yo voy a poder compensar. Y esa compensación puede ser una compensación automática, que lo puede hacer directamente SUNAT, o una compensación a solicitud de parte. ¿Lo puedo compensar contra cualquier otro tributo? En realidad sí, contra pagos a cuenta, contra regularización del impuesto a la renta. Recordemos que ahora el tema de regularización del impuesto a la renta, incluso, ¿no? El saldo que me salga de la regulación del impuesto a la renta lo puedo compensar también contra otros tributos, ¿no? De acuerdo a una RTF que salió en el 2017, si mal no recuerdo. Pero, en todo caso, tengan en cuenta ello. Entonces, este saldo a favor materia y beneficio es el que yo voy a poder compensar contra otros tributos que sean ingresos de tesoro público que correspondan al contribuyente. Y lo voy a poder también, ya, poder generar de repente una solicitud de devolución. En el caso de que yo no quiera compensarlo o no tenga contra qué compensarlo, o sea, de no existir saldo para compensarlo, yo puedo solicitar la devolución, ya, a través de un cheque, en este caso no negociable, ya, que generalmente lo generan, ¿no? Que es el NSN, ¿no? Cheque no negociable. Entonces ahí tenemos una figura que les puede ayudar mejor. Te dice, el saldo a favor del exportador se deducirá del impuesto bruto del IGB, ¿ya? A cargo del sujeto. De quedar un monto a su favor, este se denominará saldo a favor materia de beneficio, ¿correcto? Es decir, la diferencia. Del saldo a favor materia del beneficio se deducirá las compensaciones efectuadas. O sea, lo primero que aplicaría ahí, como vamos a tomarlo como un tema de prelación, es la compensación. Y de quedar un monto a favor del exportador, este se podrá solicitar directamente la devolución, ¿sí? Entonces ahí, como ven en el cuadrito, tenemos devolución de saldo a favor materia de beneficio. Ojo, es devolución de saldo a favor materia de beneficio, no de saldo a favor del exportador, ¿ya? La condición es presentar, en este caso, el PDB exportadores, ¿ya? Y el tema de la garantía o no pasa por un tema de plazos, ojo. No es que sea requisito o no, simplemente de que si yo quiero de que mi solicitud la puedan atender más rápido y pueda tener un plazo menor, ya yo puedo presentar una garantía y el plazo es menor, ¿correcto? Generalmente el plazo máximo son 20 días hábiles, pero el plazo puede disminuir en el caso de que yo deje una garantía. Y en el caso de que yo deje una garantía, el formulario que yo voy a presentar es el formulario 4949, que es el formulario que se utiliza para todo tipo de devolución, generalmente, ¿no? Cuando son incluso devolución por pagos indebidos o en exceso, también se utiliza ese formulario. Ahora también se puede generar de manera virtual, en el caso que sea sin garantía, es el formulario virtual 1649. Pero ojo, siempre previamente tengo que haber presentado el PDB exportadores. Si yo no he presentado el PDB exportadores, me lo van a rechazar. Y el PDB exportadores se va a presentar por cada periodo, en este caso, que yo quiera solicitar la devolución o compensación. Si yo voy a solicitar la devolución de repente de enero a diciembre del 2020, entonces tendré que presentar ese PDB de enero a diciembre de 2020. El PDB se envía directamente por clave SOL. ¿Correcto? En clave SOL hay una opción para poder generar el PDB y directamente por ese medio se envía. Y se presenta, como indico, tanto para compensación o devolución. O sea, si yo quiero compensar, tengo que presentar ese PDB exportadores. Si yo quiero solicitar la devolución, de igual forma. Ahí tenemos un caso, en el caso del límite, ¿correcto? Porque si yo quiero compensar en este caso, ya, la norma me va a poner un límite para poder utilizar ese saldo a favor materia de beneficio. Y ese límite es la tasa, en este caso, del IGB. O sea, estamos hablando del 18%. ¿El 18% de qué? El 18% de lo embarcado y facturado, en este caso. Entonces, si ustedes ven el caso ahí, por ejemplo, tenemos 5.400 de saldo a favor materia de beneficio, ¿no? Del periodo de octubre. En este caso es el año 2014. Entonces, solo se puede tomar 3.600, que es el 18% de lo embarcado y lo facturado, ¿no? Porque lo embarcado y facturado son 200.000. Entonces, el 18% estamos hablando de 3.600. Entonces, solo de esos 3.600 yo voy a poder hacer uso, en este caso, de compensarlo en todo caso, ¿no? Y lo que exceda, en este caso, de dicho límite, lo voy a tener que arrastrar para no perderlo. Es como un crédito, ¿no? Igual, si yo no lo arrastro, lo pierdo.
¿no? Y ahí, por ejemplo, me podrán indicar los contadores, por ejemplo, ¿no? Porque si no arrastran los créditos, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Rectificar los periodos, ¿no? Para que puedan arrastrar el crédito y les puedan validar, ¿no? Porque si no lo han arrastrado, es como que SUNAT no le va a reconocer, lo van a perder. Entonces, ese exceso directamente va a poder ser arrastrado como saldo a favor por exportación, saldo a favor por exportación, ojo, en los meses siguientes. No saldo a favor materia de beneficio, lo arrastran y lo suman al saldo a favor del exportador a los meses siguientes, y en el mes siguiente van a sumarlo con la del periodo y van a volver a establecer el límite del 18%. O sea, lo que se arrastra no es el saldo a favor, o sea, es el saldo a favor materia y beneficio, pero se va a arrastrar en una casilla que va a ser el saldo a favor del exportador. No hay una casilla arrastrable ya de saldo a favor materia y beneficio, ojo, ¿sí? Entonces, lo que me queda lo voy a arrastrar, pero directamente en la casilla de saldo a favor del exportador para los meses siguientes. Ahí, por ejemplo, ponemos un recuadro que te dice: es importante percatarnos que se desprende como entendido que el saldo a favor materia y beneficio que excede del límite se va a arrastrar como saldo a favor por exportación, correcto. Esto implicará que en el mes siguiente deberá sumarse al saldo a favor materia y beneficio del periodo y nuevamente volver a verificar y calcular si se encuentra dentro del límite del 18% de las exportaciones embarcadas del periodo. Sí, es importante tener en cuenta ello para efecto de el PET, ¿no? Para efectos de las declaraciones mensuales, para efectos del arrastre, y que no me puedan desconocer ese tema del arrastre. Este cuadro creo que ayuda más. Este cuadro sí les va a ayudar ahí un poco más. Tiene ahí, por ejemplo, exportador, tenemos bienes y servicios. Entonces, ese crédito, ese IGB de compras, es mi saldo a favor del exportador. Si a mí me queda un saldo de ese saldo a favor del exportador, o sea, luego de las deducciones, como dice ahí, obligatorio, contra el IGB de ventas, luego de esas deducciones, si me queda algo, un resto, eso es el saldo a favor materia y beneficio. Y es ese saldo a favor materia y beneficio que yo tengo una opción por orden de prelación. La opción sería primero compensarlo, ¿correcto? Y compensarlo mediante, primero presentar el PDB. En ambos casos, como pueden ver ahí, está el PDB, tanto en la compensación como en la devolución, y puede ser automática de parte o de oficio. Y de quedar recién un saldo luego de la compensación, o de repente no tengo contra qué compensarlo, y ojo, solo lo puedo compensar contra ingresos del Tesoro Público, ¿correcto? Si ustedes me indican lo puedo compensar contra salud o ONP, no lo podría compensar porque no es de Tesoro Público directamente. Estamos hablando que eso es salud y eso es ONP, no es de Tesoro. Y de quedarme entonces un saldo directamente, es que ahí voy a solicitar la devolución, ¿ya? Y la devolución también tengo que previamente presentar el PDB exportadores, y lo puedo presentar con el formulario 4949 cuando yo presento una garantía directamente en el centro de servicios, o con el formulario 1649 con la clave SOL cuando no presento directamente una garantía. La garantía simplemente es para temas de plazos, para temas de que me puedan atender de manera más rápida, por así decirlo. Bien, con eso terminamos esta parte. Como le digo, no ha sido tan largo, son temas en sí cortos, algunos puntos importantes ahí que en todo caso les he hecho hincapié ya, algunos puntos importantes en el tema de la importación, exoneración, inafectación, el tema de la exportación. Son justo lo que le he resaltado y lo que he puesto mayor énfasis son cosas que realmente a veces viene en algunos exámenes tributarios. De repente tiene la intención de postular algún puesto, de repente, por ejemplo, no sé, en SUNAT de repente, y son temas que vienen, ¿correcto? Esos temas que he puesto mayor énfasis. Entonces, eso es lo principal que quería resaltar. Espero que les haya servido. Yo les voy a pasar estos dos materiales, y asimismo también unos informes y otras lecturas más respecto a la exportación, sobre todo a la exportación y saldo a favor del exportador, que es lo que mayor énfasis podría darse. Y con eso entonces terminamos esta sesión y el módulo. Voy a detener la grabación.